Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que entrevisto cada semana a los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que sí es posible crear la vida que tanto soñamos. En el episodio de hoy vas a conocer más de Damaris Mendoza, partner en 500 Startups o 500 Startups Latinoamérica, el fondo de inversión en capital semilla más activo del mundo. Lo que más me gustó de esta conversación fue entender cómo Damaris ha ido evolucionando en las distintas etapas de su vida, pasando de asistente de producción en la tele a ser de las primeras empleadas en una startup en México a ser partner de 500 Startups. En esta conversación abordamos la importancia de la salud mental al momento de emprender e invertir. ¿Qué debes tener en consideración si estás pensando ser de los primeros empleados en una startup? ¿Cómo un inversionista levanta capital de otros inversionistas? ¿Cómo crear relaciones profundas? ¿Y cuándo considera que una empresa ha fracasado? Espero que disfrutes y aprendas de esta conversación tanto como yo. A mí me tuvo que pasar algo físico para parar. Yo tuve que esperar a que se hiciera una úlcera en el estómago para parar. En el mundo somos una cosa tan pequeña, lo que hacemos o dejamos de hacer tiene menos relevancia a la que pensamos, ¿no? Y del otro lado, cuando estás haciendo algo con propósito, dices, no manches, esto puede cambiar el mundo. Me sentía muy empoderada y eso es brutal. Hoy vivimos en un mundo donde no sabes lo que pueda pasar. Estar preparado como en un state of mind, voy a saber tomar una decisión, no solo como reaccionar. Imagínate, estaba súper chiquita, entonces llegaban artistas, futbolistas, presidentes, tenía en el teléfono de la compañía alcaldes, gobernadores, diputados, y ese justo era parte de entender cómo priorizar y cómo estructurar ese caos. No era tal cual un white canvas, pero sí tenía muchas áreas que todavía no estaban ni siquiera mapeadas y muchos procesos que no había ni siquiera, nada como para decir, este es el orden, así es como se tiene que hacer. Era todo sobre la marcha. No todo es como hay ganadores y hay perdedores. Siempre como que tener esa mentalidad de todo esto sigue siendo una apuesta. Podemos tener miles de casos de éxito, pero detrás de esos casos de éxito hay cientos o miles de compañías que vienen empujando, ¿no? Por detrás. Hoy felizmente tengo una plataforma de influencia, digamos. Podemos hacer las cosas mejor o empujar a que las cosas estén mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quisiera en 10 años ver que la composición tanto de nuestro LP base de inversionistas como de nuestros emprendedores es mucho más plural y mucho más diversa. Hola Dam, qué gusto verte. Bienvenida a Caminantes Podcast. Gracias por invitarme y para mí el honor es estar acá. Ojalá ese espacio pueda estar interesante. De todas maneras, en verdad he estado esperando muchísimo esta conversación porque creo que eres una caminante total, ¿no? Has creado tu camino. Hoy eres partner de 500 Startups, ¿no? El fondo de inversión en capital semilla más activo del mundo, ya algo no menor. Y empezaste en producción en la tele, literalmente, ¿no? Entonces, estoy segurísimo que yo y toda la audiencia va a aprender de todo tu camino. Pero hay algo con lo que quiero empezar que estoy segurísimo que muy pocos saben. Eres buzo de aguas abiertas. Sí. O sea, no te bastó con ser partner de un fondo activamente a nivel del mundo. Eres buzo de aguas abiertas. Primero, cuéntanos qué es eso y cómo llegaste a tomar esa decisión. Sí, pero fíjate, no es tan difícil, cualquiera puede ser, tienes que tomar un como curso y hacer una cierta cantidad de horas de inmersiones y ya con eso haces un examen y te hacen una certificación. No es tan complicado, si tienes de pronto 2-3 semanas en Cancún, puedes hacer también como la certificación y te dan una tarjeta padrísima. Yo la neta es creo que la segunda o tercera identificación más importante que tengo. Por ahí el pasaporte de Krav Maga también es uno de esos que tiene un lugar especial en mi corazón. Pero, eso, creo que lo que me llevó ahí fue la curiosidad. Me considero una persona particular, que tiene curiosidades particulares y de pronto como cuando agarro una, pues me voy all the way in. Así es como llegué ahí, honestamente. Bueno, la realidad también es que cuando entré a estudiar una carrera, yo escogí comunicación porque quería hacer documentales. Entonces mi sueño era, yo veía como ese backstage que hacía James Cameron de cuando grabaron Titanic, ya sabes, y que hacían como esas inversiones en como un aparatito todo exótico, iba una persona como manejando, no sé, se veía eso súper incómodo. Pero no importa, yo lo veía y decía... Se ve incómodo. ¿Verdad? Y, hoy que ya estoy un poco más grande y que mido las consecuencias de mis actos de una manera más cohesive, digo,
No manches, qué miedo, porque eran cientos de metros de profundidad y luego, ¿qué tal si pasa algo? En fin, pero esa es una historia para otro día seguramente. Pero nada, como que yo veía eso y decía, yo quiero grabar documentales bajo el agua. ¿Y por dónde puedo empezar? No, pues resulta que para llegar a ese punto, pues primero tienes que tener las habilidades de conducirte como de manera autónoma bajo el agua, ¿no? Y después vas sumando como certificaciones y hay una específica que es cómo operar equipo de grabación bajo el agua. No he llegado ahí aún. Anda. Ajá, sí, pero sí, o sea, de verdad, si le dedicas suficiente tiempo y recursos, casi que cualquier persona con suficiente condición y que en verdad como que va subiendo sus grados puede tener esa certificación. Por ejemplo, cuando vas a algún destino turístico y te toman fotos bajo el agua, pues es alguien que tiene que tener no solo el equipo y la carcasa de protección y tal, sino la validación de que puede hacer eso, porque pues es un factor adicional al que tienes que considerar, ¿no? Además de tu oxígeno, además de dónde estás, de si estás ecualizando o no, pues manipular un aparato fotográfico o de video, pues es otro tema. Entonces, así es como llegué ahí. Qué increíble. Y ha respondido otra de mis preguntas, que es, ¿de qué te sirve tener la certificación? Pero ya me queda claro. Ahora, buzo de aguas abiertas, primero, ¿cuántos metros de profundidad Tengo la primera. has llegado? ¿A cuántos metros puedes llegar? Ahora, o sea, puedo llegar a 30 acompañada, 18 como autónomo, o sea, solo yo solita. 18 metros sola. Sí, pero te digo, es el primer como, la primer certificación. Hay unas mucho más avanzadas y desarrolladas que de verdad ya es como, oye, puedo meterme a estructuras hundidas, que obviamente también tienes que tener ciertos otros skills y juntar ciertas horas, como las horas de vuelo, pero horas como de inmersiones. Ya. Pero sí, 18. Ponte, para acumular esas horas, no sé, hay un organismo que te las cuenta, donde tienes que subir tus horas. ¿Cómo Sí, funciona? en el que yo estoy como adherida, sé que hay otros, se llama PADI, entonces pues vas a un centro que esté certificado por PADI o que sea como un centro PADI y ahí vas haciendo como tus horas, usualmente hay un instructor, o sea, cuando estás como pasando de un grado a otro, pues hay un instructor que te acompaña y que valida que estás tomando en cuenta, o sea, porque no es nada más como un tema de, ya tengo la aprobación, es como, si no lo estás haciendo bien te puedes morir o te puede tronar un pulmón, o sea, no es como así como si nada. Entonces siempre hay alguien que está como monitoreando o supervisando que estés tomando tus precauciones, que estés bajando con todo lo necesario, que tengas también un state of mind que te permita como hacerlo, porque pues, Eso. ajá, es, O sea, yo tengo que reconocer que, claro, yo me sentí el buceador máximo cuando estaba con mi snorkel y ponía la cabeza dentro del agua, ¿sabes? Y ya estoy. Pero si me dices 18 metros, o sea, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que piensas cuando estás debajo del agua? O sea, yo me moriría de miedo, la verdad. esa es la cosa, o sea, y qué chistoso, porque por ejemplo, por día puedes hacer 2 inmersiones, ¿no? Cuando estás en el programa como para tener la certificación. La primera a mí siempre me cuesta trabajo, siempre, 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 porque soy una persona que tiene broncas de ansiedad, ¿no? Entonces, la primera siempre me da mucha ansiedad y tienes que traer ciertos como pesos, como unas pesas muy chiquitas que te puedes poner encima del traje para poder ganar como profundidad y ya después los instructores son muy diestros en eso, pues te van quitando algunos y ya puedes ir agarrando como que tu propio ritmo. Y a mí el primero siempre me cuesta trabajo. Y creo que es una buena metáfora de cosas de la vida, ¿no? Cuando estás probando algo nuevo, o sea, siempre la primera vez es como fatal, no lo quiero volver a intentar, no me está saliendo bien y eso, pero ya la segunda no me quiero salir jamás. Entonces, es súper raro porque ya que le agarras el ritmo, pues te das cuenta de lo increíble que es. Y a mí lo que me provoca es, una vez que estás abajo y volteas hacia arriba y te das cuenta que es una cosa miniatura en la inmensidad, a mí eso no sé por qué, pero me da mucha paz. Y me pasa igual, o sea, me mudé justo enfrente de una montaña acá en Monterrey, quieras pues darte una vuelta, Gracias. y son unas montañas inmensas. Entonces, cuando de verdad voy en la bici o vamos en la camioneta o algo y volteo a verlas, me acuerdo de verdad lo pequeñitos que somos una nada y la inmensidad de todo lo demás. Entonces, como que de pronto, no sé, a mí me pasa que te tomas demasiado a pecho ciertas cosas, sobre todo cuando las cosas salen mal, ¿no? Es bien fácil
como ir building up de, no, todo está saliendo mal, tener ese pensamiento como catastrófico, pero luego te das cuenta que en el mundo somos una cosa tan pequeña, lo que hacemos o dejamos de hacer de pronto tiene menos relevancia a la que pensamos, ¿no? Y del otro lado, cuando estás haciendo algo con propósito y súper meaningful y donde tienes todo el entusiasmo y todas las ganas, dices, no manches, esto puede cambiar el mundo. ¡Qué emoción! Y entonces es como el otro lado total del espectro, ¿no? Pero, no sé, es una cuestión de perspectiva, creo. Qué poderoso aprendizaje claro, yo no sé si encontraré la paz buceando, pero lo encuentro en otras actividades y te entiendo totalmente. Qué bonito. Mencionaste el Krav Maga también, Sí. ¿no? ¿Lo sigues haciendo? Ya no, después, o sea, cuando entró la pandemia, pues el Krav Maga, sabes, defensa personal israelí, es de mucho contacto. A mí me gustaba un montón porque me siento que me daba como tablas, ¿no? Me empoderaba a, oye, si algún día, ojalá no, algo pasa, pues voy a saber qué hacer. Ni siquiera es como, voy a tomar. Gente, ya saben, nunca se les ocurre hacer un mal pitch frente a Damaris. Claro que no. Pero, por ejemplo, nunca me espanten en una avenida oscura, ¿no? O sea, definitivamente esa no es la mejor idea. Pero no, total, o sea, a mí como que lo que me daba era, me sentía muy empoderada y eso es brutal, sobre todo porque pues, hoy vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que de pronto, no sé, no sabes lo que pueda pasar y estar preparado como en un state of mind de voy a saber tomar una decisión, no solo como reaccionar, voy a saber tomar una decisión de qué es lo que más me conviene. No sé si de pronto hay 5 personas y te van a saltar para quitarte el celular, probablemente no sea lo más inteligente ponerte a pelear, ¿no? Y solo darles el celular y listo. Pero bueno, eso de tomar decisiones, pero pues es un deporte de mucho contacto, en la pandemia ya no podía hacerlo, y después de la pandemia empecé a agarrarle el gusto a la bici de montaña, por ahí también tuve un par de caídas, entonces una cosa tras otra ya no he podido como regresar a hacer Krav Maga. Aquí en Monterrey también creo que la escuela que llevaba es como del IKMF, que es como un organismo internacional donde tienen ciertos movimientos y ciertos grados y puedes ir avanzando como de manera con unos parches y como un pasaporte, y entonces puedes ir a presentarlo a Israel, y entonces tienes una certificación, bueno, un montón de otras cosas. Te digo, agarra una cosa y puedes meterte en un rabbit hole. Pero nada, long story short, no he tenido oportunidad de volver, pero no lo descarto en el futuro. En verdad es muy divertido y te da muchas tablas. Totalmente, es particularmente, bueno, justo estábamos hablando antes de empezar a grabar, me encantan las artes marciales, al parecer voy a tener que decirle adiós de por vida, pero bueno, eso es otra conversación, pero lo que más me gusta es eso. Muchas personas cuando me preguntaban, oye, ¿por qué artes marciales? Seguro porque quieres salir y pelear de todo el mundo. Al contrario, quien hace artes marciales es la persona más calmada, va a ser la que más evita el conflicto, ¿sabes? Pero igual te da la seguridad y la tranquilidad de que te puedes defender en cualquier momento. Sí. Es el último recurso, pero da, como dices, ese state of mind, ¿no? Esa paz mental, ese estado, ese mindset para enfrentar situaciones complejas de forma distinta. Sí, tal cual. Qué cool, Dan. Bueno, ahora quiero que entremos a tu increíble camino, ¿no? De asistente de producción a partner de 500. ¿Por dónde empezamos? Obviamente, como asistente de producción. ¿Qué te enseñó esta etapa en tu vida para hoy ser mejor inversionista? Qué buena pregunta. Yo creo que me enseñó a lidiar con el caos. No sé, creo que el caos en nuestros días es una constante y no es algo que de pronto de la noche a la mañana se resuelve, y siempre va a haber algo que puede salir diametralmente peor o mejor, ¿no? Y entonces, como te platicaba, pues justo estudié comunicación y medios, quería hacer documentales, al final esa parte no prosperó, pero me metí muy rápido como a poner en práctica los aprendizajes como de la universidad en productos audiovisuales. Entonces hice tele, radio y cine un rato, y en tele pues hacía noticias, y noticias siempre pasan cosas nuevas, ¿no? Me tocaron todos los breaking news que te puedas imaginar, elecciones presidenciales, ¿Qué fue elecciones estatales. lo más loco que te tocó cubrir? Yo creo que más que loco, una que recuerdo como muy dolorosa fue lo de los 43 normalistas, que de pronto de la noche a la mañana, yo me acuerdo, era un domingo en la mañana, me acuerdo perfecto, y estaba como entrando al turno porque pues me tocaban los de la mañana, trabajaba en domingo, sí. También aprendí eso, ¿no?
a, A a trabajar trabajar domingos. domingos. Pero nada, o sea, como que llegué y había una nota que estaba circulando, la traía un solo reportero de nuestro equipo y entonces como que hablé con ese reportero, me dijo, mira, no tenemos mucha información, pero hasta ahora esto es lo que se sabe. Y yo me acuerdo que como que tal le preguntaba a como mi productora, oye, queremos meter esto, no lo queremos meter, no sabemos qué tan relevante sea, no sabemos cómo va a evolucionar. Y de pronto todo ese día fue como que un rumiar, para que no tenga mucho contexto, pues hubo un incidente donde estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que eran como aspirantes a maestros, o sea, 43 de ellos desaparecieron, ¿no? Eh, y después destapó muchas cosas Fuck. de corrupción y otras cosas en el país muy gruesas. Pero me acuerdo que, o sea, pensaba y veía las edades de estos muchachos y decía, es que son de la misma edad que yo. Me quedó como muy grabado de, no inventes, o sea, es algo que está haciendo en otra parte del país, en otra situación, en condiciones bien diferentes, pero son muchachos como yo, o sea, así es como lo viví todo eso. Después de eso fue de verdad un tema gigantesco, eh, que incluso han usado muchos políticos como para hacer campaña, muy lamentable de ese lado, pero como que no sé, o sea, ese, más que fuera un breaking news emocionante o interesante, me pareció muy doloroso y me quedó como muy grabado de ese lado. Eh, Otros emocionantes, pues imagínate, estaba súper chiquita, entonces llegaban lo mismo músicos, artistas, futbolistas, presidentes, tenía en el teléfono de la compañía, ya sabes, a alcaldes, gobernadores, diputados, como de todo el mundo, y ese justo era parte de entender cómo priorizar y cómo estructurar ese caos, ¿no? Porque tienes una hora, las noticias o el Rolodex de noticias como que dura una hora y entonces cada hora son noticias, algunas cambian, algunas se quedan y tal, pero en esa hora puede pasar de todo y si estás al aire es tu responsabilidad decidir qué es valioso y relevante y qué tiene que entrar ahora mismo y qué puedes esperar para procesar esa información, tener como más data y tal. Pero lo mismo había unidades móviles, reporteros, agencias internacionales y todo el tiempo tienes como 9 pantallas donde estás viendo esa información para tomar esas decisiones, ¿no? Wow. Entonces, o sea, realmente era eso, desarrollé cierta como adicción, esa adrenalina de saber que todo el tiempo está pasando algo y yo tengo que tomar decisiones con la mayor cantidad de información que tenga en ese momento, ¿no? Eh, y yo creo que esas son tablas que me ayudaron un montón porque justo después me entré a una startup, una etapa temprana, muy temprana, y era Exacto, sí. exactamente eso, ¿no? Como fuego por doquier, pero hay que priorizar, ¿no? Y hay que de pronto construir cosas y ayudar a construir sistemas y entender cómo funciona la tecnología para saber cómo podemos vender y para saber cómo podemos tener más satisfecho al cliente y para saber proponer cosas diferentes, ¿no? Que creo que en el ecosistema, pues cuando estás construyendo una startup sobre la marcha, ¿no? O sea, vas construyendo literal un riel detrás del otro y apenas el paso que sigue. Eh, pero tener esa perspectiva, pues también te ayuda a tener de pronto como 3,000 pies de altura y verlo como una foto completa y luego regresar a operar otra vez. Entonces eso, la verdad es que sí fueron muchas tablas de ese lado. No, qué increíble. No, y me queda claro, has, has comentado justo la etapa de early employee en una startup, ¿no? O sea, has pasado por muchísimos sombreros, lo cual te da una experiencia increíble para hoy día ser partner de un fondo. Y me queda clarísimo que la adrenalina tiene que ser un factor que te guste, ¿no? ¿Qué te lleva de ser asistente de producción a ser de las primeras empleadas en una startup de etapa temprana? ¿No? Que ya has dicho, es un caos, definitivamente es un caos, pero ¿qué te motivó? Creo que en su momento fue más que nada como el apetito de cambiar, ¿no? De cambiar yo de trabajo, de cambiar las cosas. O sea, esta es una startup que desarrolló una plataforma, que tiene una plataforma que siguen existiendo y siguen siendo, incluso ahora son como casi 60 personas. Y cuando yo entré, yo fui creo que la empleada 8 o la 9 por ahí. Um, y esto lo que hace es una plataforma de ticketing que, digamos, en igual. Se puede, o sea, perdóname, yo sé el nombre, pero ¿se Sí, puede claro, decir? es Boletia y Ah, ya. adoro al Boletia, ah, ya. equipo y la misión y todo. Pues Boletia lo que hace es como una plataforma que virtualmente le compite, digamos, a los Eventbrite del mundo, a Ticketmaster, opera en México. Y entonces, cuando yo estaba en la universidad, usé esa plataforma para vender los boletos de un congreso que estábamos organizando en la sociedad de alumnos, ¿no?
Entonces era aún más Ah, qué fea que buena. cuando entré a trabajar en ella. Pero teníamos historia, o sea, ya me había tocado conocerla. Creo que, es más, esto va a quedar grabado, pero probablemente creo que no les pagamos los fees de los boletos que vendimos a través de la plataforma en ese momento porque no tenían cómo, o sea, de verdad era una gran beta. Pero un muy buen amigo mío con el, Te van a buscar para sí, cobrártelo Joshua, ahora. ya sabes dónde estoy, entonces cualquier cosa me escribes y nos ponemos de acuerdo. Que seguro con la inflación ya es algo, ¿no? O sea, ya ahí tiene, No, puede ser, nunca ya se tiene sabe. algo y sus intereses también. Entonces, nada, un muy buen amigo mío, que justo era con el que hacía radio, porque además de hacer tele, o sea, el único día que descansaba, decidía levantarme a las 7:30 de la mañana para ir a hacer radio en la emisora de la escuela. eh, y tenía un programa de radio para niños, como naturaleza y Ah, sustentabilidad y tal, wow. sí, con un amigo, y ese amigo hizo sus prácticas en Boletti. Entonces, él después de hacer las prácticas se quedó, se enamoró de la misión, se enamoró de lo que estaban construyendo y se quedó. Y todo pues, el resto del tiempo que yo estuve haciendo tele y haciendo otras cosas, me decía como, oye, deberías venirte, mira, que necesitamos un poco de empezar a poner orden en algunas cosas y empezar como en la parte comercial y hoy solo hay una persona, y bla, bla, bla. Em, pero cuando yo me gradué de la universidad, yo me gradué con una beca crédito que le dicen, o sea, tienes que empezar a pagar lo que ya estudiaste una vez que te gradúas. Y o sea, no, pues si los medios están complicados en esa parte, pues un startup mucho más, ¿no? Aparte me tenía que mudar a Ciudad de México, creo que en ese momento o algo así. Total que estuve ahí back and forth un tiempo y como 2 años después di mi brazo a torcer y me fui a esta startup y me quedé acá en Monterrey, todavía vivía en Monterrey en ese entonces. Y nada, o sea, honestamente después, antes de aceptar, conocí a Joshua, porque pues, escuchaba como de él, pero no lo conocía como persona. Tuvimos la entrevista más bizarra que te imaginarías, o sea, era nuestra primera entrevista. ¿Por qué? Estuvo bien loca porque él hizo tiempo estaba en medio de Inc. Monterrey, que es un evento como de emprendedurismo grande, que antes el ticketing lo hacía Boletti, ¿no? Entonces estaban en medio de setear los puntos de acceso, el boletaje y todo eso. Que es una locura. Es una locura y aparte, o sea, es un evento del que van como 10,000 personas, o sea, no es cosa menor. Entonces hizo tiempo de ir desde donde estaba hasta Valle Oriente, que como del Teca Valle Oriente no es un recorrido como rápido ni sencillo. Para tener esa llamada conmigo, tenía como 5 días sin dormir, tenía como gente esperándolo de regreso y, o sea, literal, así llegó y me dijo, mira, la cosa, así es como estamos ahorita. O sea, muy open kimono. Eh, Así es como está la compañía, así es como estamos haciendo esto, necesitamos como esto, eh, lo que vendrías a hacer sería 1, 2, 3, pero así es como está ahorita. ¿Quieres o no? Y yo, o sea, esa franqueza y esa honestidad dije, amén, o sea, por supuesto. Aparte el reto sonaba súper interesante, o sea, imagínate, es como, no era tal cual un white canvas, pero sí tenía muchas áreas que todavía no estaban ni siquiera mapeadas y muchos procesos que no había ni siquiera, o sea, nada como para decir, este es el orden, así es como se tiene que hacer, era todo sobre la marcha. Entonces, ese reto también como que, no sé, me, tanta honestidad me convenció de que era el lugar correcto y el reto correcto. Y en Qué ese momento buena. le dije, sí, por supuesto, ¿cuándo empezamos? Y ya, así fue como empezó esa aventura. Y en retrospectiva, ¿no? Eh, tú ya habiendo tenido toda la experiencia de 500, habiendo visto muchos equipos en etapa inicial, dos preguntas. Lo primero es, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en ser early employee en una startup? Voy a ser un poco controversial en esto, porque Por favor. como te has dado cuenta ahora que terminó la bonanza de los 9 meses que tuvimos en 2021 y 2022, donde el dinero abundaba y los emprendedores levantaban mucho capital fácilmente y había muchos actores. Con un PowerPoint. Sí, sí, sí. O sea, y que no necesariamente eso significa que está mal, simplemente, o sea, fue un momento muy específico en el timeline de lo que hemos construido en el ecosistema. Entonces, sí he sentido mucho backlash de gente que de pronto
se encuentra, no sé, en una de las startups que tuvo que dejar ir gente o le tocó un layoff y tal, lo cual obviamente no es nada positivo y no es nada que le desees como a ningún equipo, pero a veces pasa, ¿no? Entonces yo siento que se nos ha olvidado que las startups tienen riesgo, mucho riesgo, y no solo riesgo para los inversionistas, tienen riesgo para ti que decides aventarte al vacío y decir, yo creo que estos muchachos están construyendo algo relevante. Y al final ese riesgo puede tener un payoff gigantesco porque aprendes, porque tienes capacidad de crecer, porque puedes proponer, porque puedes inventarte cosas nuevas. Y todo está en un question mark que puede que pegue y puede que te escuchen. Y si estás desde el principio, pues la verdad es que eres parte de como la formación de todo ese proceso. Pero del otro lado, pues estás trabajando en una hipótesis, ¿no? Y tienes como varios puntos que quieres validar Qué y bueno. tal. Y eso no significa que vas a estar todo resuelto y necesitas saberte resiliente y saber que puedes conducirte en un ambiente profesional que tiene todos esos retos, ¿no? Porque obviamente del otro lado, pues los emprendedores están esperando que es lo mejor de ti. Y si tú te subiste al barco, pues yo esperaría que tuvieras como que ese mismo sentimiento de, no manches, o sea, sí estamos resolviendo esto juntos. No es un 9 to 5, donde a lo mejor en un corporativo puedes tener mucha más estructura, pero pues también tienen más limitaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que ser un perfil de gente que esté dispuesta a hacer esa apuesta, eh, esperando lo mejor, porque obviamente todos tenemos que esperar lo mejor, pero del otro lado, pues saber que es una apuesta, o sea, tiene sus riesgos. Eh, y obviamente siempre los postmortems y tal son súper buenos para saber que se pudo haber hecho mejor, pero del otro lado, pues los emprendedores también están apostando sus carreras y su tiempo y su palabra y sus esfuerzos de levantar capital. Entonces, no todo es como hay ganadores y hay perdedores, ¿no? O sea, siempre como que tener esa mentalidad de todo esto sigue siendo una apuesta, ¿no? Podemos tener miles de casos de éxito, pero detrás de esos casos de éxito hay cientos o miles de compañías que vienen empujando, ¿no? Por detrás. Entonces eso. Qué buen consejo, en verdad. No, el ser conscientes de esa apuesta, de esa hipótesis. Me encantó la frase, estás trabajando en una hipótesis, ¿no? Y sobre todo, la parte que mencionas de dar lo mejor de ti, ¿no? Bueno, yo también como emprendedor me ha tocado early employees que asumen por ser early y están, ¿no? Pero la empresa crece a un ritmo y tú tienes que seguir capacitándote y creciéndote y levantando la mano en qué más puedo ayudar para seguir creciendo con la empresa. Creo que también una cosa que vamos a empezar a ver más en el ecosistema es gente autoconsciente de cuándo ya no es la mejor apuesta para ese equipo, ¿no? O para ese startup. Eh, como, ¿Cómo? sí, o sea, por ejemplo, lo que decíamos de tú como emprendedor y tienes un early employee, quieres que esté dando lo mejor de sí todo el tiempo, ¿no? Pero las empresas crecen y los procesos evolucionan. Entonces, cada vez creo que vamos a ver a más esos early employees o esos, a lo mejor no tan early, pero employees de compañías que dicen, ¿sabes qué? Ahorita ya me está quedando grande el reto, ¿no? A lo mejor yo no soy la persona correcta para seguir creciendo esto, o qué felicidad que los acompañé hasta aquí, pero como, no sé, ya de aquí en adelante creo que ya no soy la persona adecuada para seguir creciendo la compañía o para seguir empujando ese reto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Qué buen punto. Y también creo que hay perfiles, Sí, ¿no? O sea, pasa entre los emprendedores. Hay emprendedores que aman ir de 0 a 1, ¿no? Tienen la idea de crear, crean la primera estructura y después para escalarla dicen, quizá yo no soy el mejor, que venga otro y se encargue, ¿no? Y quizá pase lo mismo en Early Employees. Tienen esa adrenalina de ser quasi founders. Claro, no están arriesgando su capital o levantando el claro, claro. capital, pero están arriesgando también su carrera, es cierto, están haciendo esta apuesta, como mencionas, y quizá ya cuando creces y empieza a volver más estructurado, que es necesario cuando escalas, dicen, ¿sabes qué? Esto ya no es para mí. Prefiero volver a algo en la etapa inicial y sentir otra vez esa adrenalina. Entonces, qué buen punto, ¿no? Entender cada vez, mientras el ecosistema va madurando, también cada individuo que es parte del ecosistema va entendiendo más su rol dentro de. Es eso, y creo que incluso desde el lado de Venture Capital, cada fondo tenemos que ser muy transparentes y muy conscientes de dónde está nuestro juego, ¿no? O sea, dónde genero valor. No puedes jugar, es como en un partido de fútbol, no puedes tener todas las posiciones, no puedes ser portero y delantero, no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, en la medida en la que seamos muy francos con nosotros mismos, es decir,
aquí es donde puedo jugar, aquí es donde hago valor, aquí es donde hago una diferencia, creo que vamos a tener, ciclos completos, ya sabes, prefabricados. Y otra cosa, perdón, antes de saltar al siguiente tema, otra cosa creo que vamos a empezar a ver más es Dale. justo emprendedores que antes fueron operadores, ¿no? Lo que hoy, detesto el término de las mafias, pero no sé, o sea, si empezaron, De la mafia. de que la Rapimafia y la Stripe Mafia y todas esas, más que pensarlo como una mafia, lo pienso como escuelas, ¿no? O sea, imagínate que tú ya operaste por 5, 4, 7 años una startup en etapa inicial y ya la llevaste de 0 a 100, digamos, pero encontraste un problema y a lo mejor no es el nicho de la startup donde estás trabajando resolver ese problema, pero te obsesionas con ese problema y dices, ¿sabes qué? Creo que es momento de tomar todo lo que ya aprendí e ir y desarrollar mi propia startup, mi propia compañía que resuelva ese problema que yo encontré. Y ahí veo un chorro de valor. Nosotros, por ejemplo, desde el fondo lo estamos viendo cada vez más y son founders y equipos que llegan con un alto grado de sofisticación, con mucha experiencia y que están cometiendo errores nuevos, ¿no? O sea, no vas a cometer los mismos errores que cometió el startup donde estabas antes, sino vas a empezar desde un punto de partida diferente, lo cual lo hace súper, súper interesante. ¿Dirías que podrían ser catalogados como un serial entrepreneur? O sea, como un emprendedor serial. No sé si el término de serial entrepreneur les queda porque justo pues antes a lo mejor no era su startup, ¿no? Fueron operadores tempranos. Pero en cuanto a los En beneficios, cuanto a ¿no? la O sea, experiencia, hay inversionistas que hablan de los beneficios. Exacto. sí, yo creo ¿No? O que sea, como beneficio de ir a pichar, de ir a levantar capital o de ejecutar una idea, obviamente el emprendedor serial, como dices, ya cometió todos los errores posibles en una primera startup, no va a cometer los mismos, va a seguir cometiendo errores, es un fact, pero son distintos en la segunda startup o tercera, cuarta, quinta, ¿no? Este beneficio, por lo que te entiendo, también se obtiene de ser un early employee en una empresa que luego no, escala. definitivo. Y eso no tiene que ser en una empresa que sea muy exitosa. O sea, creo que ahí es el asterisco ahí es importante porque no solo de las empresas que salieron en prensa y que sonaron y tal, estamos viendo emprendedores que tomaron ese camino, aprendieron un montón, también fueron parte de los errores, ¿no? Sino de verdad emprendedores de todos los caminos, de todos los tipos de startups, porque al final o sea, casi cualquier compañía es un aprendizaje, ¿no? Pueden ser experiencias que terminen bien, experiencias que terminen mal, pero es un aprendizaje. Y creo que si tenemos una experiencia que termina mal y no aprendimos nada, entonces sí es un desperdicio. Entonces, nada. Totalmente. Y has dicho algo, o sea, nos hemos desviado Un montón, perdón. de la línea, pero me encanta, porque esta, no, cero, cero, esta es la intención de Caminantes Podcast, o sea, más que estructura es tener una conversación de amigos, ¿sabes? Mientras más fluido y real, mejor, y este es un claro ejemplo que es una conversación real, como si nos estuviéramos tomando un café virtual. Has mencionado algo, no necesariamente tiene que ser la startup más exitosa. Hoy en día, Damaris, ¿cómo categoriza una startup exitosa? Creo que depende mucho de cada compañía, o sea, no hay una fórmula y ese podría ser un gran insight, o sea, no hay una sola fórmula del éxito. No sé si de pronto es una compañía que tiene un montón de usuarios y que es break-even desde hace 5 años y sigue creciendo con su propio capital, esa puede ser una startup exitosa, ¿no? Depende mucho de la definición de su founder y su founding team. Una empresa que ha levantado cientos de millones de dólares y sigue blitzscaleando desde hace 10 años, pero que ha sido capaz de generar, ya sabes, 2 millones de empleos, pues a lo mejor eso también puede ser una startup exitosa. Eh, yo no creo que las únicas startups que valga la pena ver son las que están en todos los medios. Creo que hay un montón de compañías que están resolviendo problemas fundamentales y que a lo mejor tendrán o no ese tipo de cobertura. O sea, no creo que sea parte del checklist, pero que están haciendo cosas que están transformando desde adentro la región. Yo creo que LATAM como economía y como región completa todavía tenemos dolores bien básicos como acceso a servicios financieros de calidad, acceso a salud de calidad, o sea, servicios de salud de calidad, educación de buena calidad también. Entonces, todo lo que esté dentro de esos 3 pilares, para mí,
tiene un tremendo futuro, porque no solo estás hablando de modelos de negocio que pueden hacer dinero, ¿no? Sino que también pueden mejorar la calidad de vida de la gente, de esas comunidades, de esos países, de esas regiones y tal. Y luego pensar en exportarlo al resto del mundo es, o sea, es idílico, ¿no? Pero del otro lado tienes esos tres pilares y muchos más, no sé, garantizar acceso a alimentos, ¿no? Alimentos del futuro, todo lo que tiene que ver con climate tech y demás, que sí son pains de pronto un poco más globales, pero si nos ponemos a pensar en todo lo que todavía nos duele como civilización y como sociedad, pues todavía hay una oportunidad gigantesca de mover esa aguja en cuanto a calidad de vida, calidad de recursos, acceso a esos mismos recursos, que puede ser para mí una definición de éxito diferente. Qué bueno. Y ahora vamos a entrar un poco más justo en las industrias en las que más futuro ves, las que más te gustan. Entonces, sales de Boletia y llegas a 500. ¿Cómo? O sea, para el que se pregunta, ¿cómo hago para trabajar en un fondo de inversión? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Una de ellas, sí, o sea, no te voy a mentir, y es una broma como interna, pero el proceso de entrevista de 500 fue larguísimo, pero larguísimo. Te estoy hablando entre 3 y ¿Cuánto 4 duró? meses. Y yo recuerdo haber hablado, 3 a 4 meses. te lo juro, y hablé con el No. equipo local, con el equipo global, con gente con la que iba a tener conversaciones en el futuro. O sea, en verdad, el esfuerzo y la dedicación que le pusieron para ver si había cultural fit fue tremendo. Y lo agradezco. Wow, qué bien. Bueno, ahí se nota, ¿no? El equipo que tienes es increíble. O sea, la gente es muy Sí, crack. la neta sí. O sea, creo que una de las cosas de las que me siento más orgullosa es de haber caído en este equipo, por ser parte de la formación de este equipo, que es brutal. Pero en 500 justo cuando terminé mi ciclo en Boletia, hablando otra vez de pronto de esos ciclos de startups donde tienes que pensar en la compañía, en la gente y todo lo demás. Yo termino mi ciclo ahí, la empresa sigue creciendo de todas formas, y 500 estaba buscando a alguien para Business Development. Y yo recuerdo que revisé como el perfil y vi lo que pedían y decía, es que es exactamente lo que estaba haciendo para Boletia, ¿no? Porque había un poco de todo, de comercial, de marketing, de ventas, de relaciones públicas, de alianzas, y dices, exactamente lo que hacía. Ahora, yo conocí el equipo de 500 porque 500 invirtió en Boletia en 2013, mal no recuerdo. Entonces, Ujú. ya tenía una historia de conocer a René y a Santiago y yo los admiraba un montón porque te lo juro que no había una sola cosa que les pidiera, que ni siquiera te digo, era founder ni nada, o sea, era la de marketing y comercial y todas estas otras cosas, pero les pedía algo y nunca me dejaban colgada. Y eso me parecía extraordinario, porque tenían todas las respuestas. O sea, en mi cabeza tenían todas las respuestas y eran las personas más inteligentes del planeta y siempre sabían qué recomendarme, con quién dirigirme, me conseguían los perfiles que yo necesitaba. O sea, eran lo máximo. Entonces ya los medio tenía una relación medio distante, obviamente, porque era una de las en ese momento había como 150 compañías en el portafolio o 100 compañías en el portafolio. Eh, ¿Hoy día cuántas son? Como 300, sí. Boom, Sí, lindo portafolio boom. que tenemos. Pero bueno, el caso es que yo decía, no, o sea, estos tipos brillantes, ¿no? Y los admiraba un montón. Aplico a 500, paso todo este proceso y originalmente como mi puesto era Business Development, ¿no? O sea, era entender cómo las cosas que hacíamos con el portafolio de compañías en la operación del día a día, porque éramos bien poquitos, podían ser fuentes de monetización como más allá, ¿no? Así que eso otro día podemos hablar de Venture Capital y cómo funcionan los números, porque la gente pronto cree que, claro, los VCs imprimen dinero, por supuesto, están nadando en albercas de dinero. Y usualmente en LATAM ese no es el caso, ¿no? Y hay una serie ahí de números interesantes que podríamos echar después para tener como una perspectiva de cómo se ve eso. Pero pues estas líneas de revenue adicional eran necesarias, ¿no? Entonces empezamos a trabajar proyectos bien interesantes con Visa, con BBVA, conseguimos ahí unos patrocinios. Creo que sí fue en tu batch donde nos fuimos a Colombia, ¿no? A hacer un demo day. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, cierto. O sea, los patrocinios Claro. para cubrir algunos gastos de este demo day, no sé, varias cosas en el camino. Y creo que nos fue muy bien. Después de que habrá sido unos 6, 7 meses, duró relativamente poco porque Santiago fue como que, bueno,
vamos a levantar el tercer fondo. Y yo, pues, que te vaya muy bien y mucho éxito. O sea, no, como, o sea, necesito ayuda y me gustaría. Y yo como que decía, a ver, no, espera, o sea, yo no tengo nada de idea de cómo se levanta un fondo, cómo funciona. O sea, no sabía ni cómo se masticaba eso. Pero Santiago es, o sea, una de las personas que ya sabes que te empuja a aprender cosas nuevas todo el Que te tiempo. Sí, motiva. no, o sea, es un gran líder. Eh, Dice, no, pero creo que, o sea, puedes aprender y mira, tal, bla. Y así empezó, eso fue en, ¿qué? Marzo 2019 probablemente, por ahí de febrero, marzo, y empecé a tomar como parte de el proceso de fundraising y luego parte del proceso de el paperwork que hay detrás y como de lo legal y lo de taxes detrás de esas incorporaciones. Y luego empecé a agarrar también los pitches y eventualmente terminé siendo responsable de muy buena de esa parte, ¿no? Y de los cierres, que todavía sigue habiendo muchas áreas de oportunidad como para empujar a nuestros propios inversionistas a ser más eficientes y nosotros como fondos a ser más vocales y entender mejor cómo comunicar todas las ventajas que hay como de seguir apostando por invertir en startups de la región, en etapa temprana sobre todo y tal, otro mundo. Y nada, pocos meses después yo estaba como a cargo, digamos, de esa parte de construir buenas relaciones profundas, de entendimiento mutuo con nuestros propios inversionistas. Y en noviembre del año pasado, pues ya tomando aún más responsabilidades del lado más de la organización completa como partner, ¿no? Entonces, ha sido un journey interesante, por decirlo menos. Crack, crack, de Business Developer a Partner de 500, qué increíble. Y tengo muchísimas preguntas de toda la experiencia que has mencionado. Definitivamente quiero andar en los números para que todos entendamos y no pensamos que, claro, Dama ahorita está nadando en dinero con el equipo de No lo ves, 500. pero acá No, atrás es tengo una una realidad. alberca pequeña con plata. Mira, yo intento ocultarlo, pero Sí, bueno, claro, ya claro, está. claro. Es exactamente lo que hacemos. No, para nada. ¿Qué es lo más difícil de levantar capital como inversionista? Porque claro, se habla bastante de el full-time job de un emprendedor, lo más difícil, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Pero como inversionista, ¿cuál es el proceso y qué es lo más qué es lo más complicado? O sea, el proceso en sí. Creo que en la región hay mucha plata para muchas cosas. Creo que las carteras que hemos logrado desbloquear para pensar en inversión en venture capital en la región siguen siendo pequeñas, ¿no? O sea, si de pronto te acercas a fondos de etapas más adelantadas, donde los tamaños de tickets son más grandes, pues muchas veces la mayoría de su capital viene de fuera de Latinoamérica, ¿no? Y no hay nada malo en eso. Simplemente nosotros, porque tenemos una filosofía diferente eh, por la etapa en la que invertimos, por lo hand-holding que somos las primeras 16 semanas, sobre todo una vez que tomamos una inversión, y el proceso formativo, si no me dejarás mentir, es duro. Esas primeras 16 son duras, ¿no? En chinga, Sí. en chinga. Y entonces, como que por esa serie de factores, por los tiempos de maduración y tal, usualmente buscamos inversionistas que estén en Latinoamérica, no por otra cosa, sino porque para nosotros es un capability también. O sea, si de pronto tenemos una compañía que es de una industria donde a lo mejor tenemos uno o dos inversionistas que tienen 3 generaciones de experiencia en ese campo, para nosotros es como construir juntos esa parte, ¿no? O sea, yo tengo el know-how acá como del lado más tradicional, tengo un emprendedor que está construyendo esto como de la parte más tecnológica o apalancado de tecnología, entonces como mutuamente se vuelve como compelling y se ayudan y acá trae el lado del inversionista toda la experiencia, el lado del emprendedor lo puede absorber como esponjita y de verdad puede salir, el outcome de eso puede ser mucho mejor que si lo tratas como temas separados, ¿no? Como cada quien de su lado y nunca se conozcan y nunca platiquen y nunca interactúen. Entonces, por esas razones, creo que para nosotros sigue haciendo más sentido que la mayoría de nuestro capital siga viniendo de Latinoamérica. Y porque puedes hacer intros, conexiones, tienen de verdad desarrollada el músculo local
qué es donde esperas que la empresa como opere, ¿no? Entonces, es como un superpoder. Entonces, yo creo que el desconocimiento y la falta de educación en entender este tipo de activo alternativo, que si vas con un family office, o sea, venture capital lo ponen como en alternativos, ¿no? Assets alternativos. Entonces, no sé, hay un espacio gigantesco por ocupar, que más que pensar que me gustaría que otra vez, ya sabes, estos fondos gigantescos de Asia, de pronto de Estados Unidos, vengan y sigan siendo los que inyecten ese capital. Me gustaría pensar que podemos desarrollar eso local. ¿Por qué? Porque cuando esas compañías están en los periodos de maduración, pues, alguien va a tener, o sea, si son increíbles compañías, increíbles emprendedores, alguien va a terminar invirtiendo en ellas. Y el upside de eso, pues se va a ir al otro lado del mundo, ¿no? O se va a ir al vecino del norte. ¿Por qué Mm, no hacer que eso se quede y que ese beneficio de esas apuestas tempranas, de desarrollar ese músculo de inversión, pues también medio que se quede aquí, ¿no? Entonces eso me gustaría que fuera diferente y que las conversaciones cada vez fueran más orientadas a, bueno, ¿cuál es tu diferencial? ¿Qué cosas, qué cosas nuevas traes a la mesa? Más hacia findings, los insights, no sé, nuevas tendencias, menos hacia como de, ¿qué es Venture Capital? ¿Cómo funciona Venture Capital? ¿Qué es un management fee? Que no está mal, hay que hacerlo, es algo que, o sea, a mí me mueve y que tenemos que seguirlo haciendo porque si no, no va a haber esas rondas de seguimiento en el futuro para nuestros propios emprendedores. Pero nada, me encantaría acelerar ese proceso 10, 15 años y que estuviéramos, no sé, pronto como mercados como Brasil o en Chile, donde es una conversación que ya está más madura, ¿no? más avanzado. Claro, es la etapa de educación que es de las más duras. Y entendiendo la etapa en la que está la industria, ¿cómo convences a un inversionista tradicional, de negocios tradicionales, que ha hecho dinero de forma tradicional, en invertir en un fondo de startups y no en real estate, por ejemplo? Claro, que real estate, o sea, fíjate que incluso no pensar en índices internacionales, pero real estate es como el principal bolsillo de competencia, ¿no? Como que el capital sale casi que del mismo apartado. Em, pero nada, o sea, puedes tener a la hora de pensar en diversificar un portafolio, pues tienes que tener em, activos de renta fija, de pronto tienes que tener inversiones un poco más seguras, a lo mejor en periodos un poco más cortos o periodos un poco más largos. Entonces, a la hora que estás estructurando eso, pues de pronto si estás dispuesto a tener un porcentaje de eso en tipos de inversiones que tienen definitivamente más riesgo, pues tienes como una alberca diferente, ¿no? Donde hay muchos otros productos, pues tienes índices, puedes comprar acciones, la bolsa, puedes hacer un montón de otras cosas. El tema y el común denominador en LATAM creo que es cuando tienes un inversionista tradicional que tiene un negocio tradicional, pues de pronto cuando te das cuenta que la innovación llegó a tu industria, estás bastante más tarde. Si hubieras visto eso con 8, 5 años de antelación y puedes anticipar o puedes ser parte como de ese movimiento de innovación hacia un 2.0 o 3.0 de lo que sea que sea tu industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos inversionistas que tienen mucho expertise en negocios de agro o en negocios como de food o en negocios de pronto de educación tradicional, donde su principal como motor o factor para tomar una decisión de inversión es anticiparse, ¿no? Es totalmente estratégico, es entender qué cosas nuevas están sucediendo en su industria antes de que estén ya tocando a su puerta, ¿no? Entonces eso puede traer muchas colaboraciones, puede traer como muchas sinergias, pero del otro lado, pues también es un entendimiento mucho más completo con varios años antes de qué va a pasar y hacia dónde está evolucionando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy estratégico, hace todo el sentido. Del otro lado, pues también hay un interés de muchos más inversionistas de los que seguramente te imaginas, como de dar de regreso. Oye, yo llevo 25 años en esta industria, hay dos, tres cosas que sé mucho mejor que tú, emprendedor,
Entonces, ¿por qué no te mentoreo? ¿Por qué no nos sentamos cada mes, cada 2 meses a platicar? Me cuentas con quién te hace falta una intro, oye, yo ya trabajé con él, no me funcionó bien, oye, creo que este approach podría ser diferente, podríamos hacerlo de esta forma. Y genuinamente hay mucha más gente allá afuera que tiene ganas de empujar y apoyar que de la que tiene ganas de meter el pie, ¿no? Y creo que en LATAM es algo muy particular. En otros mercados hay más competencia, diría yo, entre emprendedores, entre inversionistas, son un poco más celosos de como sus compañías, su deal flow, su todo. Y en LATAM somos reabiertos, porque creo que entendemos muy bien que esto lo tenemos que construir o juntos o no va a haber nada de lo que sentirse orgulloso, ¿no? O sea, no vamos a tener industria. Entonces, eso es bastante loable de nuestra región. Qué buena. Claro, tal cual. Uno puede aportar tiempo o plata, ¿no? Y Idealmente qué ambas. bueno que grandes empresarios estén dispuestos, idealmente Claro, ambas, claro, tal claro. cual, pero que ya estén dispuestos a donar su tiempo así, increíble. Hay algo que has mencionado, no solo ahora en esta conversación, sino que he escuchado que lo has mencionado en estas entrevistas, que es construir relaciones profundas. ¿Cómo lo haces? Es una muy buena pregunta. Para mí, el punto de partida es que o sea, te sientes en la mesa con el empresario más increíble de tu país o con el emprendedor en etapa más temprana, es todo relación de humanos, o sea, somos seres humanos. Y por naturaleza estamos diseñados para vivir en sociedad y para conectar y para no estar aislados, ¿no? Entonces, tomando ese punto de partida, pues en esa relación tiene que haber muchas variables que construyan sobre confianza, que construyan sobre honestidad y sobre interés genuino. Creo que una de las cosas que no me dejarás mentir, pero que es más evidente es cuando alguien tiene interés forzado, ¿no? O que está fingiendo interés, y es feo. Tal O cual. sea, a nadie le gusta eso, ¿no? Entonces, realmente saber y ser muy franco y muy transparente del punto en el que cada uno de los dos lados está, eh, tener mucha transparencia y mucho, ¿cómo decirlo? Pues sí, honestidad de, oye, yo tengo esto, estoy haciendo esto, si te resuena brutal, y si no, pues no pasa nada, sigamos siendo amigos, e interesarse en las otras personas como seres humanos, no nada más buscar una transacción o buscar cerrar una inversión, sino de verdad saber que los periodos y los ciclos en Venture Capital son larguísimos. O sea, estamos hablando de un inversionista invierte en un fondo y lo mínimo que vas a tener relación con ese inversionista son 10 años. Muchísimo tiempo. Entonces, si de verdad no hay ese apetito y ese willingness de decir, o sea, esto no nada más se trata de que me des la plata hoy y chao y nos vemos en 10 años. Es, de verdad, ¿qué quieres construir? ¿Cómo lo quieres construir? ¿Cómo te puedo generar valor? Y hay una cosa que como equipo creo que compartimos un montón y es parte de nuestro paquete de libros de bienvenida cada que hacemos una contratación, pero nos leemos este libro que es una fábula corta que se llama Go Giver, y siempre preguntarnos cómo podemos generar valor en cada interacción es muy único. Cada vez se veo más equipos que están como empujándolo y creo que esa puede ser la base de justo tener conversaciones, ¿no? O sea, no se trata de, o sea, ahorita siento como estoy aventando un monólogo, pues, pero no se trata de como nada más salir, exponer y decir y levantar la voz y decir, esto es lo que yo quiero que todo el mundo escuche, sino del otro lado, ¿qué pasa? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cómo es que hace sentido? ¿Cómo es que no hace sentido? ¿Por qué si lo harías? ¿Por qué no lo harías? ¿Qué hace? ¿Qué te favorece más a ti en este momento? ¿Y cómo te puedo ayudar yo a llegar a ese punto más rápido o a llegar a ese punto como menos atropellado, ¿no? O hacerlo mejor o hacerlo con gente que hace sentido, ¿no? Y cómo te acerco, cómo te conecto. Al final, te digo, para mí lo que hace más sentido es partir del punto de que es una relación entre seres humanos y todo lo demás tiene que alinearse o estar muy en esa misma línea, ¿no? Y el contacto es continuo, o sea, claro, me imagino que es muy distinto el contacto con un inversionista antes de la inversión que ya durante la inversión, ¿no? Que ya se levantó el fondo, es más, me imagino, comunicación de la ejecución, pero antes de, ¿no? Hasta antes que dé el dinero, pues, o sea, son cenas infinitas, son llamadas infinitas, no sé, un regalo por aquí, un regalo por allá, ¿cómo funciona? Qué chistoso. Pues claro, es muy distinto en mi experiencia versus un
no sé, yo tengo la suerte de que tú seas mi inversionista, ¿no? Y cuando pasamos por 500, claro, es un proceso en el cual hablas del negocio, conoces el equipo, 16 semanas intensas y luego, bien, reportes. Pero un inversionista levantando a otro inversionista, ¿no? Hablábamos antes de empezar a grabar, son otras ligas, ¿no? Ya Sí. estás tocando otras ligas de inversión. ¿Cómo se manejan esas relaciones? Fíjate que yo no sé si por ignorancia, suerte o una mezcla de ambas, pero el secret sauce que me ha funcionado mejor es como hablarles como personas, o sea, no es como el archiduque de tal cosa y hacer una reverencia y tal, sino de verdad entender del otro lado, o sea, pues hay un ser humano que seguro tiene o hijos o un perrito, tiene un cumpleaños, ¿sabes? O sea, es un ser humano, ¿no? Tiene como que las mismas cosas, inquietudes, dolores y cosas que te hacen feliz que seguramente tú. Entonces, de ese lado, eso funciona bien. Sí hay mucho, um, creo que hasta antes de este fondo, como organización en LATAM, éramos muy malos poniendo allá afuera qué hacíamos. O sea, de verdad, como mucho más tratando de poner al emprendedor en el spotlight, que está perfecto y que es el approach correcto, porque sin los emprendedores no estaríamos aquí, honestamente, sin ustedes no estaríamos aquí, gracias Alex. Entonces, pero del otro lado, honestamente yo soy medio fregona con las comunicaciones, o sea, antes te lo juro que hay tantas cosas que están sucediendo dentro del fondo y que no éramos nada buenos en decir, oye, estamos haciendo esto, estamos construyendo esto, tenemos un estudio de esto, tenemos 27 servicios a los que si no sabes, Alex, puedes meterte al Founder Hub y decir, mira, necesito que me ayuden con esto, que me hagan un overlooking de este proceso, etcétera, etcétera. Y antes éramos aún peores poniéndola allá afuera, Apuntado. ¿sabes? O sea, era como, ay, no, pues qué pena, pues, ¿cómo les digo? No van a creer que quiero ser presumida. Pero al otro lado, sí pasan un montón de cosas. Y del lado de los inversionistas, yo trato de sintetizar todo eso en un par de comunicaciones al mes, pero la verdad es que hay eventos, hay demo days, tenemos reuniones con otros inversionistas, estamos sacando contenido cada semana de cosas, de cómo vemos nosotros que proponemos que operen ciertas cosas de, no sé, cómo hacer tu distribución de acciones para tus empleados tempranos, ¿no? Cómo hacer fundraising, qué materiales deberías preparar y todo poniéndolo allá afuera porque creemos que es parte de nuestro como valor agregado al resto del ecosistema, estés o no en el portafolio, pero también para los inversionistas es, oye, yo veo que esta industria está evolucionando de esta manera, yo estoy haciendo estas apuestas, si tienes algo en ese sector, hazme saber, oye, yo creo que a esta compañía le hace falta esto, esto y esto, entonces tú como inversionista del fondo, tienes algún contacto, puedes ayudar. También cuando están yendo las cosas mal, es súper importante comunicarlo. Yo creo que es lo más importante porque demuestra mucho del tono de la relación de ahí en adelante, ¿no? O sea, está increíble tener una comunicación abierta cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, muestra mucho también como del carácter, ¿no? De entender, eh, pues realmente qué tipo de manager puede ser, ¿no? Porque no siempre las cosas van a salir bien y van a salir increíbles. Del otro lado, pues te estás rifando también y estás dejándolo todo en la cancha, igual que los emprendedores para administrar este tipo de portafolios. eh, y se súper vale decir, oye, esto no salió bien. Aprendí esto y esto, lo que decíamos, ¿no? O sea, si de pronto hay una equivocación y no aprendiste nada, entonces ahí estamos en problemas, pero eso te hace solo un mejor inversionista para la siguiente empresa o para el siguiente fondo, ¿no? Entonces todo el tiempo somos seres en evolución, ¿no? Y eso es súper importante. Y eso funciona de los tres lados, ¿no? Emprendedores, fondo e inversionistas. Eh, y eso, o sea, creo que más que bajar el ritmo de las comunicaciones, depende mucho también del inversionista qué tanto se quiere involucrar. Hay inversionistas que dan tiempo y dinero, hay inversionistas que dan tiempo, dinero y el extra mile y todo el tiempo te están presentando empresas, te están presentando futuros inversionistas. Hay inversionistas que te presumen y que de verdad son ángeles en todo sentido. Hay inversionistas que toman una compañía por batch y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer el due diligence profundo de esta porque me gusta un montón y voy a invitar a mis amigos para que inviertan conmigo. O sea, es una locura, Ah, pero al wow. final son network effects, ¿sabes? Como dependiendo de cómo estás construyendo esa parte, es cómo responde el resto de ese flywheel, ¿no?
Yo creo que si tú como emprendedor, como inversionista, construyes como con esa transparencia y esa honestidad y con ese entusiasmo de ver crecer todo lo que te rodea, ¿no? Del lado de los emprendedores, generar buenos retornos para tus inversionistas y tal, eso permea, ¿no? Y es parte de tu cultura. Creo que hemos sido suficientemente, trabajado suficientemente duro en eso y afortunados de que siento que es algo que ha permeado para todos, por lo menos en nuestro caso. Qué increíble. ¿Sabes qué? Voy a ser súper honesto. Hasta antes de tener esta conversación, no era lo suficientemente consciente de la chamba de su lado con los inversionistas. O sea, cuando me dijiste 300 compañías, dije, ala, ¿cómo manejan todo esto? Pero claro, súmale la variable inversionistas. O Son sea, 156 inversionistas en 3 durísimo. fondos. 156 wow. Entonces, de hecho, una de mis preguntas era, ¿cuál es la parte más estresante de trabajar en un VC? Creo que más que administrar o pensar en cómo generar valor a todos estos como stakeholders, em, el cambiar de cachucha todo el tiempo, ¿no? Y es em, no nada más eres un inversor, sino eres un inversionista, pero también eres punto de contacto de compañías, pero también te toca ser de pronto un poco más generalista en cómo abordar y ayudar a estas empresas a resolver temas, pero también te toca ser conector de si alguien de los inversionistas necesita X, Y o Z. Entonces es como switching gorras todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un ejercicio interesante, volviendo al principio, de entender cómo operar con todas estas cosas sucediendo. Te diría que del otro lado del equipo es increíble porque de verdad pasan cientos de cosas todos los días y no se siente como que estemos under the water. O sea, no te puedo decir, me estoy rompiendo de estrés, porque creo que hemos sido muy buenos y ahí le agradezco un chorro a Ceci que nos ha empujado una disciplina tremenda de sistemas para poder mantener en esto en escala, ¿no? Entonces, si por ejemplo hoy llegaran 70 nuevas inversiones, sé que a lo mejor estaríamos un poquito más ahí arriba, pero no estaríamos rotos, o sea, nada se rompería, todo seguiría operando a lo mejor con un poquito más de presión y más velocidad, pero con el mismo sistema, la misma como plataforma de base, que mucho de eso es operar bajo la premisa que el de al lado está rompiéndosela y haciendo todo de la misma calidad de la que tú lo estás haciendo. Entonces eso es como es súper motivante, ¿no? Trabajar con un equipo así, que es como de alto rendimiento, ¿no? Sabes que mientras te escuchaba me imaginé así, primero tú con las 9 pantallas que tenías cuando estabas en la tele, pero ahora 900 pantallas, ¿sabes? Como viendo todo lo que pasa en un día en 300 empresas y en relación con 156 inversionistas. Qué increíble. Hay una pregunta, digamos, la típica pregunta que muchos le hacemos, yo también a los inversionistas, es ¿qué buscas en un equipo? Pero quiero ir al revés, esta vez, ¿va? Y lo quiero hacer con inversionistas y con el equipo. Ya en tu experiencia, ¿cuáles son los red flags? Top 3 red flags en un equipo, en una empresa. Deshonestidad, definitivamente. Creo que eso de las pequeñas mentiritas me parece tan innecesario y demuestra lo que decíamos, o sea, pues un poco de tus true colors. Y al final estamos en un ecosistema relativamente pequeño, todo se sabe al final. Entonces, como que para mí un red flag grande es deshonestidad como upfront. No está cool, siempre se sabe, nunca trae nada bueno. Please no lo hagan. Em, Otro red flag como del lado de los emprendedores, yo creo que es em, sentir que no operan con la misma visión. Es como que culturalmente buscan cosas diferentes, ¿no? Em, Entre Entre founders. founders, sí. O O sea, no sé si tienes un ejemplo. ¿Qué distinta visión podrían tener los no sé, founders? imagínate que estás construyendo un marketplace, digamos, y que uno quiere ir al mercado de Latinoamérica y el otro quiere ir al mercado de Asia y hacerlo B2B, ¿no? O sea, que tienen visiones diferentes de cómo se va a ver eso en el corto y mediano plazo. En el largo plazo todavía se vale, ¿no? Quién sabe si te vayan a hacer una adquisición, quién sabe si va a pasar esto o aquello. Again, estás trabajando sobre como una hipótesis
Pero si en el corto mediano plazo hay una desalineación en eso, pues eso ya te habla que desde arriba pues, probablemente haya cosas que no estén sucediendo al ritmo que deberían, porque pues no hay una visión alineada, ¿no? De hacia dónde. Y un tercer red flag, no sé, siento que es difícil generalizar porque al final de cuentas puedes tener equipos excepcionales. No sé, por ejemplo, conozco muy buenos colegas de otros fondos que dicen, no, yo jamás invertiría en founders que son familia. Y a nosotros nos ha ido de pronto muy bien invirtiendo en founders que son hermanos, ¿no? O que son padre e hijo o así. No sé, decir, no, yo no invertiría en founders que son pareja, y la verdad es que a nosotros también nos ha ido muy bien invirtiendo de pronto en founders, exacto, que son pareja, ¿no? Entonces, eh, creo que no lo generalizaría de ese lado. Sí haría mucho énfasis en la parte de deshonestidad, en la parte como de visiones diferentes. Al final, por la etapa en la que nosotros invertimos, hay muchas cosas que son apuestas tal cual por el equipo. O sea, porque dices, creo que este es el equipo correcto, así sea una persona o tres personas en el equipo que va a poder realizar esto, que lo va a poder llevar a cabo, que la va a romper resolviendo ese problema, ¿no? Una de las cosas que creo que más enamora, sobre todo en esta etapa, es ver equipos obsesionados con resolver un problema, ¿no? Y la importancia de obsesionarse con el problema y no casarse con la solución. Entonces, porque hay mil caminos que te pueden llevar por diferentes rutas, pero no sé, al mismo punto, siempre y cuando encuentres una forma de resolver ese problema con el que estás así literalmente obsesionado, creo que es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, no casarse eh, con cómo llegar ahí, sino casarse en llegar ahí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ya hace un par de años aprendí, y es algo que yo repito muchísimo en Fitco, más orientado a producto, es casémonos con el outcome, no con el feature, ¿no? Es cuál es el objetivo, qué es lo que quiere lograr el cliente. El cómo, no sé si yo voy y lo ayudo y le cargo las cajas, no sé, pero o sea, tenemos que ayudarlos en nuestro caso a que sus negocios se manejen de forma más sencilla. El cómo We'll puede figure it cambiar. out, ¿no? Eso, tal cual, tal Sí. cual. Qué buena. ¿Y eso, y los red flags de inversionistas? Yo creo que no entender la dinámica de cómo funciona. No por, o sea, no por desinformación, sino por deliberadamente decir, este es el mejor momento para comprar barato, entonces voy a ofrecer la menor cantidad de capital disponible porque sé que como lo necesita, lo va a tomar. Eso creo que es mi red flag más grande, ¿no? Al final, again, esto es un tema de ciclos de 10, 11, 12 años. Y la reputación importa un montón. Y si estás dispuesto a quemarte por sacarle un deal ventajoso a un emprendedor, los emprendedores hablan y esas cosas de verdad que se saben. Entonces, como que para mí eso, again, o sea, o es desconocimiento y decir, claro, ley de oferta y demanda, entonces vamos a castigar esta evaluación a los límites de lo insostenible porque puedo, o es, pues nada, es un poco de dolo. Te digo, creo que del lado del ecosistema son menos los casos esos. Creo que hay más gente que más bien está encontrando su propio ritmo y su propio como sense de cómo hacer y generar valor desde su trinchera en este sentido, y más gente buena y con ganas de ayudar y de apoyar y poner desde su lado, pero pues el otro también hay, en la viña del Señor de todo hay, ¿no? Entonces, para mí ese es el red flag más importante. Qué bueno, qué bueno. Te he preguntado cuál era tu definición de éxito, ¿no? Dentro de una startup. Ahora, claro, en 300 compañías del portafolio hay casos de éxito increíbles y seguro unos que no. Para ti, ¿cuándo un emprendedor fracasa? Es una muy buena pregunta. Para mí, cuando pierde em, momentum, cuando pierde ímpetu, sabes que ya no vale la pena. Porque incluso falta de capital se puede resolver, em, falta de talento se puede resolver, pero cuando ya perdiste como esa emoción de levantar todos los días
a resolver un problema, a construir algo, a inventar, crear, no sé, como que esas ganas, para mí creo que es el momento donde ya, o sea, todo de ahí va a ir en bajada. Y me da mucha tristeza porque creo que muchos factores externos, hay muchos factores externos que son los que contribuyen a eso, pero hay algo, no sé, dentro de los emprendedores que es lo que los hace como criaturas diferentes, ¿no? O sea, la capacidad de, la resiliencia que tienen, la capacidad de construir, la capacidad de reclutar, de ir contracorriente 24/7, es lo más admirable. O sea, si hay un sector de la población, no solo en la TAM, sino en el mundo, que de verdad puede hacer una diferencia real, son los emprendedores. No se lo ha puesto ni siquiera los gobiernos, o sea, son los emprendedores los que van a ponernos ahí. Entonces, una vez que se pierde esa chispa, digamos, siento que ahí es donde ya perdimos algo muy valioso. Em, sí, ahí, y creo que de eso también hay que aprender, ¿no? O sea, una de las cosas y de los, em, no sé, de las cosas que nos dejó la pandemia negativas fue mucha gente con burnout, de que no sabes cuándo parar. Y eso de verdad destruye compañías, destruye equipos, te destruye a ti como persona. O sea, me da mucho gusto que ahora la salud mental y hablar de salud mental sea mucho menos tabú que antes, pero siento que estamos lejísimos de hablar abiertamente como sociedad de la importancia de el descanso, de tener outlets creativos, de hacer cosas diferentes fuera de nuestro trabajo, que nos den ese balance para poder seguir este maratón que se llama emprender, ¿no? O sea, no es un sprint de 100 metros, es un maratón y hay que tener endurance también para eso. Totalmente. Yo en verdad, eh, a cualquier emprendedor que haya sobrevivido a la pandemia y siga parado el día de hoy, admiración y respeto Sí. puro. O sea, ha sido una jornada jodidísima. Y más que a nivel de negocio, como dices, a nivel mental, ¿no? Yo aprendí muchísimo y cada vez que puedo hablo de, anda al psicólogo, por favor, anda al psicólogo, consíguete un coach, habla con alguien, porque en verdad es necesario. Yo lo que la verdad, yo no creía mucho antes de la pandemia, porque, y de hecho quiero hacerte esa pregunta, yo empecé a emprender y tenía la figura de Elon Musk, ¿no? Tienes que trabajar 24/7 y dormir en la oficina y no parar y descansar de débiles y duermes cuando te mueras y todo este rollo de que no paras, no paras, no paras, no paras. Hoy, ¿cuál es tu visión de Workaholic? Porque escuché en una entrevista que tú has tenido problemas de úlceras por Workaholic. Has Sí, llegado a estar casi meses en para por no parar antes. No sé si nos puedes contar un poquito de esa experiencia y los aprendizajes y quizá cómo ves hoy día los equipos que son así súper intensos. ¿Qué les y recomendarías? fíjate que yo creo que ese es un threshold diferente para cada persona. O sea, a mí me tuvo que pasar algo físico para parar, tal cual. O sea, yo tuve que esperar a que se me hiciera una úlcera en el estómago para parar. Y espero que nadie tenga que llegar a eso. Pero eso no significa que eso me pasó porque trabajaba 6 días a la semana, no descansaba ni un segundo. Y entonces, si trabajas 5 días a la semana y no descansas ni un segundo en esos 5 días, estás en el safe zone. No, o sea, es un parámetro bien diferente para cada persona. Yo siento que, o sea, trabajo duro, ¿sabes? Pero ahora tengo outlets, ahora tomo tiempo, tomo vacaciones, o sea, al final, ¿Qué, perdóname, ¿qué es un no sé, o outlet? sea, tener un espacio donde haces algo diferente que no sea trabajar o leer de trabajo, ¿no? Que esa es como otra que también se ha aprendido. Eso, eso, a mí me pasa demasiado. Voy a descansar, libro, ¿no? Y era como, libro de Exacto. emprendimiento. No, voy a escuchar algo Podcast de distinto, podcast de emprendimiento. emprendimiento. Y era como, tío, mi cerebro nunca paraba. Claro, no, y por ejemplo, nosotros tenemos algo cool que cuando estábamos en la oficina, podías tomarte 1 hora de tiempo y separarlo en tu agenda y te parabas y te ibas a uno de los silloncitos y te leías un libro, o sea, estaba perfecto, porque al final creo que es parte de mantenerte eh, pues con esta mentalidad de aprendiz de la vida, ¿no? Todo el tiempo estar aprendiendo de cosas nuevas y tal, y está perfecto, pero también, o sea, el cerebro necesita descansar, necesitas decompress, necesitas pensar en otras cosas. A mí, por ejemplo, la mejor forma que me funciona como de separarme de eso es
o ir y montarme en una bicicleta porque tengo que estar pensando en no morir, ya sabes, de que se me caiga o caerme y rodar por un barranco o lo que sea, o irte a un museo donde en verdad, no sé, lo que sea que te funcione para desconectar tu cabeza de ese switch 24/7, incluso cuando te acuestas, el cerebro sigue pensando en, híjole, no mando este correo, mañana tengo que hacer esto, tengo que preparar esta junta, es no, para, o sea, échate una meditación, vete a correr, vete a un museo, cómprate un libro de algo diferente, haz cerámica, no sé, lo que sea que te funcione, que te permita tener esos espacios de descanso. Y soy la peor para decirlo porque a mí también a veces me falla. O sea, no es como que de un día para otro dije, por supuesto, jamás me vuelve a pasar y entonces mi disciplina es inquebrantable y nunca me he quedado a trabajar hasta las 12 de la noche. Estaría mintiendo. Pero es un work in progress, ¿no? Y también darte chance de decir, ok, no va a ser perfecto los primeros meses, un par de años, y siempre puedes tener bumps en el camino. Y claro que hay veces donde dices, oye, tenemos que entregar esto al final del Q, hoy y mañana me toca darle duro, ¿no? Pero si después de eso te tomas un viernes o un lunes, pues ya sientes que estás retomando ese balance, ¿no? El tema es qué te funciona a ti para mantener ese balance y esa sanidad mental. O sea, porque si tu mente está bien y tu cuerpo está bien, estás dando lo mejor a ti. O sea, de verdad estás haciendo todo por tener el mejor performance para tu startup, para tu fondo, para tu todo, por lo que sea que estés haciendo. Other than that, estás haciéndote un desservicio, incluso en tu operación profesional, lo que sea que hagas, porque no estás, o sea, no estás al 100%, no estás en tu top performance, ¿no? 100%. Entonces, en verdad hay dos maneras de entenderlo, ¿no? Tipo, es importante cuidarte para que estés bien y puedas dar lo mejor de ti. O si es que estás escuchando esto y eras como yo hace 5 años y decía, no, pero no puedes parar de trabajar, míralo como una inversión a largo plazo. Te vas a quemar y luego no va a ser rentable en largo plazo, ¿sabes? Porque no vas a dar lo mejor de ti. Te vas a quemar, o sea, de alguna u otra forma, mentalmente, físicamente, no vas a jalar. Tal cual. O sea, si quieres ser ultra responsable con lo que estás haciendo profesionalmente, aprende a descansar. Y hoy día, has mencionado que mi pregunta es, ¿cómo te cuidas, no? Vas a una bicicleta, pero antes de empezar a grabar me comentabas que estabas viajando muchísimo, Sí. ¿no? En estos viajes, en estos cambios de rutina constantes, ¿cómo te cuidas? De pronto sí hago espacio y digo, ¿sabes qué? Hoy me voy a tomar una comida larga. Estoy en esta otra ciudad, en este otro país, entonces quiero ir a comer a este restaurante. Ya llevo 5 días back to back, llamadas y reuniones todo el tiempo. Hoy me voy a tomar este espacio para ir a comer yo solita a este lugar donde me gusta, disfrutar de este espacio y listo. O, oye, estoy en otra ciudad, otro país, donde sea, tengo un amigo o una amiga que no he visto en 5 años, hoy en la noche me voy a hacer el espacio para ir a verlo y tener una conversación que probablemente sea totalmente diferente a lo de trabajo, ¿no? Eh, es súper importante encontrar esos porque si no, o sea, de verdad, el cerebro no para. O sea, y estoy segura, Alex, que te ha pasado lo mismo de que te acuestas a dormir y no te puedes quedar dormido porque tu cerebro no deja de pensar en cosas de trabajo y no deja de estar como hilando y recordándote hasta que tengas que parar y apuntar los pendientes en algún lado porque si no, no te deja. O sea, I know. Tal cual, tal cual. Sí, Tal cual. Yo tengo un grupo de WhatsApp entre comillas, ¿no? Conmigo mismo. Ahora en teoría se puede mandar mensajes a ti mismo, ¿no? Pero creé un grupo, saqué a alguien, metí a Andrea, la saqué, y me pasa, ¿no? En las noches cuando todavía no puedo dormir es como, y viene la idea, es como, uy, no, eso se me va a ir. Me despierto a punto y me vuelvo a dormir. Pero puede estar así tal horas, cual. ¿sabes? Sí. Recomiendo, o sea, digo, pausa comercial. Yana, cuando estás en un momento de estrés como tremendo, te ayuda a desaturar cosas como bajo este paradigma conductual, cognitivo-conductual. Es muy buena, es gratis y es una de las top apps de salud mental del App Store. Puramente tiene meditaciones muy, Top. muy, muy, muy buenas y tiene meditaciones para dormir. Y la neta también, cuando estoy viajando y no puedo parar de pensar, me pongo una de esas. Yo creo que todo el piso está escuchando sonidos de olas y una meditación de fondo, pero yo, mira, estoy perfecta, durmiendo delicioso. Y Therapify, que pues es terapeutas, un marketplace de terapeutas que tienen especialidades diferentes, puedes seleccionarlo, si no te va bien con ese primero, puedes cambiar y encontrar como el que te funcione y es hacer los espacios con psicólogos
o con el objetivo de hacerlo como asequible y que le pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Buenísimo. No, y vamos a dejar los enlaces en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, para que la gente llegue. O sea, si hay soluciones que realmente pueden ayudar a que la gente dé lo mejor y no se queme, lo vamos a compartir. Así que ya saben, gente, chequen los enlaces y inscríbanse en lo que necesitan. Pero es importante para que den lo mejor. Dam, wow, ya vamos 1 hora y 20, pero esta conversación me ha encantado. Dam, bueno, antes de pasar a la parte final ya de preguntas rápidas y el cierre, tengo una pregunta adicional para ti. Hoy en día, ¿cómo es tu día a día? Uf. ¿Cómo es el día a día de un partner de Pues 500? mira, ahorita estamos haciendo fundraising, entonces muchas llamadas o reuniones de fundraising. Como te platicaba hace rato, hace como un mes más o menos que no venía a mi casa, o sea, me ha tocado estar como entre cosas y trato siempre de regresar el fin de semana para por lo menos tener ese espacio como de compress y aventarse la semana siguiente. Entonces, ahorita se ve con muchos viajes, un montón de llamadas, un montón de leads para prospectar como debe este proceso de fundraising y tener conversaciones con los inversionistas anteriores y tal. Si me hubieras preguntado esto hace 7, 8 meses, era mucho como deep down trabajo de entender dónde estamos en el mercado, qué estamos construyendo, cuál puede ser la siguiente propuesta de valores, como mucho trabajo como mental, ya sabes, como bien, bien clavado. Y ahorita es como que toda esa partida está formada, entonces es salir, ¿no? Entonces yo arranco usualmente entre 8:30 y 9 de la mañana. Eh, Lunes y viernes tenemos un stand-up en el equipo. Entonces después de ese stand-up es arrancar con primeras reuniones, atender correo. Yo no sé si tú usas un administrador de correo, pero desde hace un par de meses necesito un administrador de correo como lo de Superhuman, que es el que estoy usando ahora para separar, ok, lo que tiene prioridad, necesitamos atender ahora, dar seguimiento a inversionistas que ya nos dijeron que sí, pero que tienen alguna duda de documentos o necesitan asesoría en algunas cosas. Mucho hablar con el equipo de finance y de legal, porque todos los llamados de capital son mi responsabilidad. Entonces, si de pronto hay un inversionista que, oye, pago de más, pago de menos, pasa todo el tiempo, cómo cuadrar eso, cuánto dinero tenemos en el banco, cuántas inversiones tenemos que hacer. Oye, Regina, tenemos suficiente caja para sacar esto, para sacar aquello, los fees que nos cobra todo el mundo. Es una chamba, o sea que yo creo que eso cada vez va a migrar un poco más a que sea, mientras se acerca el cierre el primer cierre del fondo, más hacia un 80-20, siendo 80 fundraising y 20% todo lo demás que es como administrativo, pero sí hay mucho de interactuar con otros equipos, o sea, muy multidisciplinario el asunto, pero sobre todo de finance, de legal y de nuestro equipo como de LATAM local. Oye, un emprendedor va a levantar la siguiente ronda, quiere una intro con este inversionista, oye, tal inversionista está en la ciudad, quiere platicar con emprendedores de fintech, entonces como esa parte también de conectar, ¿no? Haciendo como un recap, ¿no?, de todo lo que hemos conversado en tu camino, ¿no? Empezamos hablando de buzo, eh, asistente de producción, early employee en startup, partner en 500. ¿Cómo se ve Damaris en 10 años? Yo creo que voy a seguir haciendo esto. Lo que sí quiero es empujar, ¿cómo decirlo? Como ciertas cosas con las que yo me he casado. Creo que hoy felizmente y muy afortunadamente tengo una plataforma de influencia, digamos. O sea, desde lo que hacemos desde el fondo, podemos hacer las cosas mejor o empujar a que las cosas estén mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quisiera en 10 años ver que la composición tanto de nuestro LP base de inversionistas como de nuestros emprendedores es mucho más plural y mucho más diversa. No nada más diversidad como de género, sino también diversidad de qué background tienen, de pronto expertise, no sé, nivel socioeconómico. O sea, creo que emprender de verdad hoy está hasta cierto punto como un privilegio, ¿no? O sea, pero hay muchos problemas que se tienen que resolver allá afuera, que gente talentosa hay en todas partes, solo falta como encontrarlos, ¿no? Entonces, yo, estoy casada como con la idea de poder desde mi trinchera empujar, no sé si decir como esas agendas, porque no son agendas, realmente es un tema como de negocio incluso,
sea, hace sentido a nivel negocio, pero sí empujar como a hablar de diversidad más como un todo, ¿no? Hay muchas cosas que resolver y creo que en esos 10 años quiero estar satisfecha de lo que hayamos construido hasta ese momento. Pero desde aquí. Qué increíble. También. Se nota que vives que vives la pasión. O sea, es clave, ¿no? Porque te he escuchado decir también muchas veces que la pasión es importante para los emprendedores, pero también para los inversionistas de tu lado. Es creer, y no solamente estar, o sea, la parte monetaria. Quien me diga que no le gusta hacer lana, ya, ¿no? Es importante. Pero la visión detrás es más importante aún. Entonces se siente cuando lo comunicas y inspira, la verdad. Dan, vamos a entrar a la última parte. Preguntas rápidas, Va. lo primero que venga. ¿Va? ¿Cuál es tu superpoder? Hablar. Hablar. Pasa por los ¿va? codos. ¿Cuál es tu kriptonita? Mi kriptonita. El café. El café. 3 cosas que amas de ti. Me gusta mi capacidad de conectar, como de conectar hilos, conectar gente. Tengo un brevario mental de cosas que no sé por qué tengo random facts en mi cabeza, pero son súper interesantes y entonces de cuando en cuando salen. No sé, ahí existe y está bien padre y me gusta mucho mi curiosidad. O sea, me considero una persona curiosa y eso mantiene las cosas muy interesantes. Top 3 libros o podcasts que recomiendas a emprendedores. Buenísimo. Número 1, necesitan todos leer Venture Deals para entender de qué se trata este asunto. A mí me gusta mucho Smart Brevity, que lo leí el año pasado. Me lo Smart recomendó Brevity. Santiago y me parece brutal para comunicación asertiva. Y Who para contratar, y entender como cultura y contratación. Ahí lo tienes seguro, ¿verdad? Somos los más emisarios de Who. Que acá está. O sea, literalmente te arma el proceso de contratación. Yo sigo usando las mismas preguntas desde que lo leí en 2018 hasta ahorita. Y no hay que inventar la rueda. Buenísimo. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Híjole. Como alguien que lo dio todo. Tienes al genio de la lámpara enfrente de ti. ¿Qué 3 deseos le pides? Que me dé capacidad infinita de hacer fundraising, que me permita teletransportarme, o sea, que me dé el superpoder de teletransportarme. Me ahorraría no sé cuántas horas de aeropuertos y viajes. Y que todos los perritos tengan casa. Qué buena. Agree. Me sumo a ese deseo. Total. Y la última, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Dónde y cómo te puede encontrar? Me pueden encontrar en redes sociales. Si es que quieres que te me encuentren. Justo estaba pensando como de, espero no haber dicho nada utterly embarrassing en Twitter últimamente. Soy muy frontal, o sea, esa es la cosa. A ver, sí, soy una persona, trabajo en un fondo y tal, pero pues también me pasan cosas y yo quiero decir si un día el café me sabe feo o lo que sea. Entonces, en Twitter me pueden encontrar como @DamarisMendozaL. Mi correo es damaris@500.co. Si tienen una compañía, una startup en etapa presemilla y quieren tener nuestro take, esa es la mejor forma de encontrarme. WhatsApp no, WhatsApp se me pierde y tengo como 80 conversaciones que no he podido abrir. Perdón, mamá, si estás escuchando esto, al rato te contesto, llegaré ahí en algún momento. Pero nada, Twitter y correo creo que son las adecuadas. Buenísimo. Dan, muchísimas gracias. No sabes cómo he disfrutado conversar contigo. Yo también, estuvo muy divertida, se me fue muy rápido y nada, gracias Alex por la invitación. Espero nos veamos pronto. De todas maneras, un abrazo, que estés bien. Chao, que estés bien.